rehabilitación. Espero que esta información sea de su agrado y estén ahora sí con los oídos bien atentos, ¿no? Algo importantísimo que tiene que ver con la salud es que normalmente, Lisette, su origen, su raíz no meramente es física. A veces nos preocupamos bastante y esa preocupación nos puede generar en algún momento alguna enfermedad o tal vez un síntoma, o va a repercutir en nuestro organismo en el aspecto físico. En esta mañana queremos hablar de los trastornos psicológicos que afectan nuestra salud física. ¿Y cuáles serían estos, Lisette? Bueno, en la ocasión pasada hablábamos de lo que son los trastornos somatomorfos, que son trastornos que tienen que ver con lo que es los problemas físicos que se está ocasionando a nivel cerebral, ¿no? O a nivel mental más que nada. Entonces, dentro de estos trastornos que afectan la salud del individuo y que la afectan físicamente están los trastornos de alimentación, las crisis de angustia, los trastornos del estado de ánimo que son muy comunes, las demencias, algunas de tipo Alzheimer, otras de tipo Parkinson, lo que es en sí la depresión como tal, y los trastornos adaptativos, y por último son los trastornos ficticios, o aquellos trastornos que son como mentirosos, por llamarles así, ¿no? Usted que nos está escuchando allá en su casita, le vamos a agradecer que tome nota, que ponga mucha atención de lo que vamos a estar comentando y mencionando en el transcurso de este programa, porque créame que es muy importante. Lo que se está diciendo aquí es con suficiente base y argumento para que la información que usted tenga sea confiable y usted le pueda dar la seriedad que merece. Lisette, muchas de las enfermedades tienen a raíz cuestiones que nosotros no entendemos. Por ejemplo, ¿cuáles serían, yo me atrevo a pensar, algún desorden alimenticio, algún trastorno alimenticio podría afectar nuestra salud? Sí, de hecho, los trastornos alimenticios, como su nombre lo dice, no tienen que ver con lo que es la alimentación, la falta o el exceso de alimentación que nosotros estamos teniendo. Dentro de esos trastornos, lo que pasa es, en el caso de la anorexia, que es una situación donde el individuo deja de comer, hay una descompensación o hay una desnutrición, ¿no? Ya en un caso extremo, ¿no? Que el paciente ya no tiene energías, que el paciente ya no quiere ni levantarse de la cama, está todo el día acostado, los músculos se pierden totalmente la tonicidad, ¿no? O el volumen del músculo se pierde precisamente porque no hay consumo de carbohidratos, de alimentos, de algunas sustancias que el cuerpo necesita, y es donde nosotros empezamos a ver problemas físicos en ellos, ¿no? Que ya requieren de algún tipo de rehabilitación física, ¿no? Para que este individuo pueda volver a tener la misma movilidad en su cuerpo y no se vaya perdiendo. Y en el caso de lo que es la bulimia, en esta situación es un trastorno alimenticio o un desorden alimenticio donde el paciente consume o hay atracones de comida y de repente ya me llené y ahora me siento culpable y empiezo a vomitar, ¿no? Y los ácidos o los jugos gástricos que está segregando el estómago vienen hacia afuera a través de lo que es la boca, y allí hay un desgaste en los dientes, hay un desgaste en la garganta, y nos genera otro tipo de problemas, ¿no? Y de repente también sobre todo lo que es en el tracto gastrointestinal, ¿no? Que es lo que más se llega a dañar en estas situaciones, y es donde nosotros ahí estamos viendo afectada la salud del paciente, y es a veces donde a veces se requiere, ¿no? Tanto del apoyo psicológico como de la parte de rehabilitación física para algunos pacientes que ya no tienen tanta movilidad por la falta de energía, ¿no? Dependiendo de los alimentos que hayan dejado de consumir, que usualmente son los carbohidratos, ¿no? Que terminan tomando solamente agua o comiendo algunas verduras nada más, pero no nos proporcionan toda la energía necesaria, ¿no? Hay algo interesante en esto que mencionan. Este tipo de enfermedad no estaba muy conocida en la sociedad. Actualmente parece que esta enfermedad tomó moda. Ha preocupado más a las personas de un grado tal que nos confundimos un poquito.
Pensamos que una persona delgadita, no, ya es anoréxica, o una persona con eso, no. Yo creo que debe haber alguna especie de síntoma, de información, para poder considerarlo y no alarmarnos demasiado. Fíjate, Lisette, que en un programa pasado que estuvimos, llegó un mensaje ya fuera del aire, ya que habíamos terminado, y decía: mi hijo se come mucho las uñas, ¿es problema de trastorno alimenticio? No, este problema no es, sí es un trastorno, pero tiene que ver de otro tipo, ¿no? Ya son trastornos, ¿cómo le podríamos, no recuerdo ahorita su nombre, no son adaptativos, pero tienen de comportamiento más que nada, y sobre todo tienen que ver con situaciones estresantes, ¿no? Ya, los trastornos alimenticios es simplemente el exceso de comida o la falta de comida, ¿no? O sea, el dejar de comer constantemente durante un periodo ya muy prolongado, y es donde el paciente o la persona se ve en un espejo y no está conforme, ¿no? Con la imagen que él está viendo. Él es delgado, pero él dice que está muy gordo, ¿no? O realmente sí es una persona llenita, pero bueno, él se siente exageradamente gordito, ¿no? Y es donde se empiezan los trastornos alimenticios. No es lo mismo el comerse las uñas, o esos son los tics, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se muerde las uñas, hay gente que se arranca el cabello, hay gente que roba, ¿no? Que esos son los trastornos de otro tipo de comportamientos que se están presentando. No necesariamente tiene que ver con un trastorno alimenticio. Hay otra cosa interesante que también nos llegó. De hecho, yo quiero aprovechar para hablarle a nuestra audiencia, invitarlos a que, si tiene alguna duda, un comentario, alguna preguntita por ahí, que nos hagan llegar su mensaje de texto. Lo menciono porque a veces nos envían su pregunta ya un poquito fuera de tiempo, y nuestra preocupación es que poder disipar sus inquietudes, sus dudas, así que les invitamos para que se comuniquen al teléfono aquí en cabina, en el estudio, y podamos recibir su mensaje. Lo vamos a leer y vamos a resolver alguna inquietud que ustedes tengan por ahí con muchísimo gusto, porque este es el objetivo del programa, de poder informar a nuestra sociedad miahuateca. Dentro son varios trastornos psicológicos que afectan la salud física de nuestros seres queridos, nuestros hijos, papá, mamá, una serie de cosas por ahí. Hay algo que le llamamos angustia. Decimos, pues no te angusties, cálmate, tranquilízate, pero la persona quien lo sufre o quien lo está pasando no lleva a tomar conciencia de que también la angustia, que es un trastorno, digamos, crisis de angustia, podría afectarle en su aspecto físico, en su salud. Bueno, de hecho sí, las crisis de angustias tienen que ver muchas ocasiones con situaciones igual estresantes, pero aquí la situación es que el paciente está presentando muchos síntomas físicos que realmente le llevan a él a pensar que él está gravemente enfermo, ¿no? Por ejemplo, las palpitaciones o las taquicardias, que son muy comunes, la sudoración, el exceso de sudor en las manos sobre todo, ¿no? Los escalofríos, las parestesias, que son el hormigueo en alguna parte del cuerpo, ¿no? Que de repente dice, es que siento que me hormiguea el brazo, por ejemplo, ¿no? Y sienten que se le está paralizando de cierta manera, y es donde el paciente, bueno, ya no controla esa parte que le está generando la angustia, ¿no? Le está generando el problema, y es donde, bueno, realmente a veces caen en un problema, a lo mejor de lo más común aquí son las parálisis faciales, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos duerme la mitad de la cara o totalmente la cara, pero, o sea, es precisamente por una situación que nosotros no estamos pudiendo controlar, ¿no? Nos está generando mucha ansiedad o mucho nervio alguna situación en casa, ¿no? Y no se ve una mejoría. A veces llegan por situaciones, por ejemplo, parálisis faciales, y vemos que no hay un avance, ¿no? Hay algo que nos está generando un estrés en casa, y es donde, bueno, la parte de la psicología tiene que entrar a favor de lo que es la rehabilitación, ¿no? Para que el paciente pueda mejorar. Pero te digo, aquí son síntomas que realmente nos llevan a pensar, ¿no? Que el paciente sí está enfermo, ¿no? Y se le cree que se sienta mal porque pues sí lo siente, ¿no? Pero entonces tenemos que buscar el factor que está desencadenando el problema aquí, ¿no? Es muy importante en algún momento entender al paciente
¿Por qué? Porque los síntomas los presenta y él está convencido de que tiene esa enfermedad. Pero qué bueno que en la unidad básica de rehabilitación nos interesa también este tipo de situación en cuanto a la salud, y existen formas de cómo dar asesoría, terapia, rehabilitación a una persona que en algún momento por esta angustia que le lleva a desencadenar otro tipo de dificultades en su salud. Hay algo también que yo quisiera mencionar, y en algún programa pasado lo mencionaba y lo vuelvo a compartir porque creo que pudiera pasarle a otra persona, algo que me sucedía a Lisette. Yo recuerdo que en mi adolescencia me decían, es que tú te engentas, y no sé si es correcto el término, me engento. ¿Por qué? Porque yo sentía que cuando llegaba a un lugar muy asistido por personas, mucha gente, yo me sentía muy mal. Me sentaba yo hasta la última fila, en un rinconcito, quería yo pasar desapercibido, me sentía yo muy nervioso. Yo tenía muchas cosas que compartir, que decir, pero me las callaba. ¿Esto pudiera considerarse algún trastorno como de adaptabilidad? El término, ¿tú podrías ayudarnos con esto? Bueno, de hecho sí, ¿no? Aquí hay los trastornos adaptativos, que son situaciones, o es una situación en específico, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo no podía interactuar con un grupo muy grande de personas, ¿no? O un lugar muy concurrido, ¿no? Te aislabas, solamente veías, ¿no? Qué era lo que pasaba y tú de cierta manera no interactuabas, ¿no? Pero a ti te generaba a lo mejor algún estrés, una incomodidad, no tanto un estrés, pero sí a lo mejor una incomodidad, ¿no? El hecho de estar ahí como que, bueno, ¿a qué vine? ¿Vine a convivir o mejor vine a quedarme en el rincón, ¿no? Y esos son problemas precisamente de adaptación, ¿no? Donde aquí el paciente a lo mejor sí tiene un problema al momento de interactuar, ¿no? Con alguien, pero ya hablando de una situación bastante grave que le genera muchísimo estrés, le genera muchísima preocupación, ya es un problema donde el paciente ya no lo puede controlar, ¿no? Es constantemente. En tu caso pues no era constante, ¿no? A lo mejor, o sí era constante, pero no te generaba ni mucho malestar social, ni mucho malestar laboral o escolar, ¿no? Que tú te llegaras a retraer o que no quisieras ir en algún lugar muy concurrido, ¿no? Y en el caso de los trastornos adaptativos sí, porque aquí ya hay una alteración tanto en lo social como en lo laboral o lo escolar en su defecto, en algunos niños que dicen, bueno, es que yo no quiero ir a la escuela porque somos muchos, ¿no? O yo no quiero ir a la escuela porque está pasando esto, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión me llega una paciente, una adolescente que estaba presentando problemas de enuresis, ¿no? Ya tenía ya 13 años, había entrado apenas a la secundaria, pero pues venía de una escuela muy pequeña, ¿no? Una primaria muy pequeña, y de repente llega a Miahuatlán. La escuela técnica es una escuela muy grande, hay muchos niños y para ella fue un choque, ¿no? Así como que, ¿y ahora qué hago, no? Y de cierta manera su cuerpo tuvo que liberar ese estrés o esa angustia de alguna forma, y lo liberó a través de lo que es un trastorno de eliminación que nosotros le llamamos, que es enuresis, ¿no? Pero aquí había un problema de adaptación ante una situación nueva y una situación estresante para ella, porque era mucho trabajo, mucha tarea, levantarse más temprano, el que no conocía a nadie, ¿no? Eran muchos problemas que se le sumaron a esto, y esto es lo que hace un problema de adaptación, ¿no? Y es donde nosotros a veces sí nos impiden, no, yo no salgo porque me voy a caer, ¿no? O siento que me voy a caer y no, mejor me quedo en la casa. Y empezamos a evitar esos contactos sociales, ¿no? O esas salidas sociales, y es donde nos genera muchísima preocupación, ¿no? Que son los trastornos adaptativos. Situaciones que nos generan estrés, pero ese estrés ya nos genera muchos problemas a nivel social, laboral y escolar. En esos aspectos podemos entender que se puede desarrollar un trastorno que causa